elegibilidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una revisión, siempre tener presente que hay diferentes elementos que me ayudan a mí para hablar sobre métodos anticonceptivos, para tratar los efectos secundarios y sobre todo pensar que si mi paciente es completamente sana, prácticamente es candidata a todos los métodos anticonceptivos. Que habrán ciertos pacientes, por ejemplo, que tome terapia antirretroviral, que tenga VIH-Sida, que tenga algún riesgo cardiovascular como antecedente de infarto, un índice de masa corporal arriba de 30, que haya tenido trombosis, eventos vasculares cerebrales o cardiopatías, o que tome algún anticoagulante. Esos pacientes en particular, pues no le voy a recomendar anticonceptivos con estrógenos, pero puede ser candidatas a anticonceptivos de progestina sola o anticonceptivos sin hormonas, que puede ser, por ejemplo, el DIU de plata o el DIU de cobre. Entonces vamos a ir empezando a hablar un poquito sobre este tema de la actualización. ¿Y qué es lo que tenemos como antecedente? Pues que acuérdense que no todas las personas parten de un piso parejo. Nosotros, a final de cuentas, como profesionales de la salud, tenemos información privilegiada, tenemos una noción de dónde buscar información versus personas que no tienen acercamiento con salud, donde su fuente de información suele ser TikTok, Instagram, Facebook. Y muchas veces es muy errónea la información que encuentran, que es algo así como de mi experiencia con el implante y hablan todo mal con el implante. A ver, ¿lo ves mejor ahí? Ya lo puse en pantalla. Bueno, entonces les decía que no tenemos un piso parejo con todas las personas. Eso hace que dentro de nuestro deber consideremos que hay errores de conocimiento de la usuaria. Si en nosotros mismos a veces no sabemos ni siquiera cómo se utiliza un anillo vaginal, por supuesto que tampoco tiene obligación la usuaria de conocer cómo funciona este método. Hay muchos miedos, muchos mitos, que si me va a dejar infértil, que si me va a adelantar la menopausia, que si se me va a acabar mi reserva ovárica, tantas cosas de mala información, así como lo tenemos con las vacunas, así como lo tenemos con la moringa versus la metformina, también sucede con los métodos anticonceptivos. Y luego, pues acuérdense que no tenemos servicios perfectos, aunque teóricamente tenemos un programa nacional de atención al adolescente, pues no son con personas del mismo grupo etario, que entiendan incluso las tendencias de los adolescentes y que a veces no contemplan todos los métodos anticonceptivos. Entonces, pues esto hace que el acceso a los métodos no sea 100% seguro. No podemos decir que aunque hay muchas opciones o mucha información, se garantice o se traduzca en un acceso al método anticonceptivo. Después de eso, pues el tema de la mortalidad materna. Ustedes probablemente habrán conocido algún adolescente embarazado. Sabemos que los adolescentes se necesitan 3 a 5 veces en la etapa reproductiva media de trastornos hipertensivos, hemorragia, quedan súper anémicas, a veces no tienen ni siquiera garantizada la alimentación. Entonces, hablar de un método anticonceptivo en una mujer que ya entró a la menarca y que va a iniciar vida sexual es importante, porque es más beneficioso el método anticonceptivo en comparación con todos los riesgos asociados en una gestación de menos de 18 años. Eso ya lo comentaron con el licenciado Felia. Ustedes se fundamentan en el lineamiento técnico nacional. Ahí viene descrito cuáles son los píldoras, las inyectables, los implantes, cómo voy a hacer una vasectomía, cómo voy a recomendar la anticoncepción de emergencia. Y también el sustento legal. Nosotros prácticamente tenemos una cobertura bastante protectora, prácticamente una normatividad muy protectora, donde se respeta el principio de autonomía de los adolescentes y nada más documentamos en el expediente qué es lo que necesita el adolescente y que se da la orientación y que la persona decide qué método utilizar. Entonces, retomando el tema de los pilares, pues prácticamente la evidencia internacional cada vez va avanzando un poquito más. Estos criterios médicos de elegibilidad que nos comparte la Organización Mundial de la Salud es una recomendación que ustedes tienen que racionalizar pensando en la necesidad del adolescente, si se puede trasladar, qué tan sencillo va a ser para ella escaparse, por así decirlo, o ir a solicitar un método anticonceptivo, y también qué tan privado puede ser para proteger pues su decisión, ¿no? De que ha iniciado un método anticonceptivo.
Perdón, estoy viendo que están colocando comentarios, pero si pongo la pantalla compartida, se me dificulta ver qué es lo que están colocando. Si alguien lo puede abrir micrófono y mencionarlo, estaría perfecto. Si no, nos esperamos al final, ahorita lo revisamos. Entonces, ¿qué sabemos sobre los criterios médicos de elegibilidad? Pues que prácticamente van a ser cuatro condiciones. La categoría uno y 2 de los métodos anticonceptivos significa que ustedes sin problema pueden indicar estos métodos, así sean promotores de salud, enfermeras, parteras, matronas, eh, como cualquier rol pues, de profesionales de la salud. Y categoría 3 de los métodos anticonceptivos significa que quizá no es el mejor método para mi paciente, pero es peor que se vaya sin ese anticonceptivo y se embarace, porque el embarazo pone en mayor riesgo su vida en comparación a utilizar un método anticonceptivo. Y luego la categoría 4 es que definitivamente no podemos recomendar ese método para esa paciente que estamos viendo. Vamos a pensar en cáncer de mama, no podemos dejar ningún anticonceptivo con estrógenos. Luego está este documento que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Hagan de cuenta que viene resumida como las principales condiciones médicas. Y aquí lo que nos dice, pues, es que el método anticonceptivo cae según la categoría. Es la rueda. Ahora, quiero que presten atención a este documento. Si es posible, de una sola vez vayan al enlace QR que les dejé en la parte de arriba al lado derecho. Y ahorita les explico qué es lo que trae. Este documento de la Organización Mundial de la Salud te hace un resumen de todas las condiciones que son categoría uno y 2. Significa que sin problema van a ustedes utilizar ese método. ¿Y qué significa? Que si yo recibo una paciente que tiene una enfermedad benigna de la mama, nódulo o suprarenoma, un tumor benigno de ovario, tiene quistes de ovario, tiene endometriosis, antecedentes de diabetes durante el embarazo, antecedentes de preeclampsia durante el embarazo no actual, si ha tenido cirugías pélvicas, si ha tenido sangrado irregular, que ya se conoce la razón, tiene un antecedente de ectópico, en algún momento le dio una enfermedad pélvica previa, pero ya se trató, tuvo un antecedente de aborto complicado, ellas son candidatas a que utilicen cualquier método anticonceptivo. Y lo que hacemos es determinar si necesita seguimiento cada año o cada 6 meses. Y luego con el tema de condición médica, pacientes que tengan depresión, epilepsia, VIH sin síntomas, o que el estadio de la enfermedad esté entre uno y 2, antecedentes de anemia, malaria, cirrosis, antecedentes de varices superficiales, antecedentes de tuberculosis, de problemas tiroideos, de hepatitis, sin problema, pueden utilizar prácticamente toda la variedad de los métodos anticonceptivos. Y por tema de antecedentes personales, por así decirlo, si soy adolescente, candidata a todos los métodos. Y a mi familia hay antecedentes de cáncer de mama, sin problema. Sí, tuve un evento de trombosis, alto riesgo de VIH, cirugía por inmovilización prolongada, sin movilización prolongada, perdónenme, puedo utilizar el método anticonceptivo. Hay como muy pocas razones por las cuales yo no pudiera utilizar estos métodos, entonces quédense con esta información de que cualquier paciente con estas situaciones son candidatas a utilizar prácticamente todas las opciones de los métodos anticonceptivos. Voy a la siguiente. Paso acá. Ahora, los dos documentos que estamos revisando son prácticamente esos que tenemos aquí. El criterio médico de elegibilidad, que es el de color azul, es el que actualmente estamos revisando, y el de color verde, que ustedes ven, es como, ¿qué vamos a hacer si tengo algún efecto secundario? Esta guía, que es la última de 2025, lo que nos hizo pues fue juntar a 16 países, 19 expertos y de acuerdo a la medicina basada en evidencia colocar la recomendación. Algo súper importante es que hagan de cuenta que en la versión 2019 teníamos muy poquita información sobre pacientes que tomaban terapia antirretroviral por VIH
y los métodos anticonceptivos. Desde este entonces ya se venía como con una tendencia de que sin problema podíamos utilizar las inyectables de 2, 3 meses y los implantes. Con el avance de la ciencia hay una mayor cantidad de antirretrovirales. E incluso cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen alto riesgo para VIH, vamos a pensar sexo servidoras, sexo servidores, toman terapia preexposición para reducir la conversión a VIH-Sida. Incluso esta población puede tomar anticonceptivos sin ningún problema. Las personas que ya toman de manera continua terapia antirretroviral pueden utilizar anticonceptivos sin ningún problema. Y luego, pues, ciertas recomendaciones específicas. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener alguna paciente con lupus, prácticamente podemos recomendar la mayoría de los métodos. Si acaso podríamos irnos con un poquito de reserva. Si tengo una paciente con lupus que sea trombosado, no utilizo nada que tenga estrógenos. Y las pacientes con cáncer de mama hay que evitar uso de anticonceptivos que traigan estrógenos. Los que traen progesterona sin problema los podemos indicar. ¿Qué otra cosa? No sé, quisiera preguntarles y que me coloquen aquí en el chat si ustedes han escuchado de Sayana Press, que es el anticonceptivo trimestral que se coloca subcutáneo, como la imagen que tenemos abajo. Creo que los que nos hemos formado en años anteriores veíamos que la inyección de cada 3 meses era intramuscular, era una aguja como la que vemos arriba, una aguja más larga, pues, posible en la pompa intramuscular, pero actualmente esta inyección trimestral ya hay para presentación subcutánea, es decir, la paciente se autoadministra, como vemos en la imagen de abajo, nada más aprieta el reservorio y con una aguja súper chiquitita como la de insulina se lo coloca en tejido graso, tejido adiposo y ya con eso tiene protección durante 3 meses. Lo que dice la evidencia actual es que no hay ninguna diferencia entre que se deposite intramuscular versus subcutánea. Podemos dar bajo la misma razón el anticonceptivo. Entonces, les pido de favor si han identificado en su zona, en su localidad, o por información así random, la de era subcutánea que se llama Sayana Press. Si no, vayan buscándola en sus farmacias locales, porque la verdad es que es una maravilla. Luego también tenemos una recomendación nueva sobre los implantes anticonceptivos. Acuérdense que los implantes en general van a tener una alta protección en los primeros 3 años. Hay algunos anticonceptivos subcutáneos, implantes que te dicen que te protegen hasta 5 años. Y eso puede ser cierto, pero no necesariamente tan alto. Si yo tengo una paciente que tiene un índice de masa corporal arriba de 30, puede ser que con el implante ya empiece a manchar de nuevo en el segundo, tercer año, cuarto año, quinto año. Entonces, esa paciente significa que la protección este, sí va a estar presente los primeros 3 años porque la concentración es bastante alta y luego al cuarto, quinto año no tan presentes. Tengo pacientes que ya empiezan con manchado, mejor hacemos un recambio hacia un nuevo implante. Muchas gracias, Natalie. Dice que sí tiene su truco. Ajá, es como cuando aprendemos en la curva del aprendizaje, ¿no? Cuando aprendemos a colocar implantes, dispositivos, ya una vez uno le agarra el chiste o la gracia a la inyección, pues la verdad es que es bastante práctica el poderte proteger, pues prácticamente con Sayana Press solo necesitas 4 cajitas para una paciente, queda protegida durante un año completito. Muchas gracias por compartir. Y bueno, ¿qué más tenemos en esta nueva recomendación? Que las progestinas solas, vamos a pensar en una marca que se llama Slinda, que es una que tiene una farmacéutica, es bastante buena en mujeres que van a lactar, en mujeres que tienen riesgo cardiovascular y que incluso estas nuevas presentaciones, a diferencia de Microluz que teníamos antes, donde les decíamos, señora, cada día disciplinadamente, religiosamente a la misma hora, estas nuevas versiones de progestina sola tomadas pueden tener una protección un poco más amplia y tener un poco menos de falla. Siempre le vamos a hacer la recomendación que te tome cada día a la misma hora la píldora, pero pues esto es una ventaja con las nuevas progestinas vía oral. Y con el tema de anticoncepción de emergencia, aquí hay 2 consideraciones que se colocaron en este nuevo documento. Aquí se contempla el levonorgestrel, que es esta que tradicionalmente hemos conocido, que nos cuesta como 45 pesitos,
y una nueva que les invito a que la busquen también, que se llama acetato de uletriptal. Este último que les menciona, el acetato de uletriptal, hagan de cuenta que tiene más eficacia en comparación con levonorgestrel y anda costando más o menos como unos 200 pesitos. ¿Qué es lo que dice aquí sobre el tema de la anticoncepción de emergencia? Que en general, si la paciente está lactando y va a tomar acetato hidrogel, que es el más efectivo, debe de suspender por una semana la lactancia. Y pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 30, no hay como contraindicación, pero puede ser un poco menos efectiva. ¿Qué se sugiere en pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, en pacientes con sobrepeso o obesidad? Que idealmente esas pacientes tendrían que colocarse un dispositivo de cobre porque es más protector en comparación a dar píldora de ulipristal o levonorgestrel. Pero si no tengo esa posibilidad del DIU, que se tome la píldora de emergencia. Y aprovecho para preguntarles si saben cuántas píldoras de emergencia puedo tomar al año. Me lo colocan aquí en el chat, por favor. Ahorita vamos a conversar sobre eso. Ahora, con el tema de dispositivos intrauterinos, estaban ustedes conversando sobre esta adolescente que llegó con una EPI. Ahí pues a veces solo nos tenemos que basar en la clínica porque no tenemos como de manera tan inmediata que si trae micoplasma, clamidia, ureaplasma, si convive con BPH, toda esa flora de la vagina. Entonces aquí hagan de cuenta que vamos a dar un manejo empírico de esa EPI que estamos detectando, aunque no tengamos los PCR de manera tan inmediata. Y esto que mencionaba, hablar sobre las opciones conceptivas. Si esta paciente no quería perder como su privacidad o que la mamá la regañara, pues es difícilmente podríamos colocar un implante, porque ya ven que cuando nos colocamos el implante nos queda el moretón y así, ¿no? Podría ser como muy evidente. Eh, ¿Qué consideraciones nos menciona esta guía con el tema de los dispositivos? Nos dice que si, por ejemplo, nosotros atendemos a un adolescente, vamos a empezar en esta adolescente que vino por una MEO, por una ILE y no tiene un aborto séptico, sin problema le puedo colocar el dispositivo intrauterino después de la aspiración. O una vez ya corroboré que expulsó el saco después del manejo medicamentoso del aborto, le puedo colocar el dispositivo sin ningún problema. Cuando hay antecedente de EPI, hay que estarla monitorizando estrechamente. ¿Qué significa eso? Que le puedo colocar el DIU, le hago una recomendación de que tome tratamiento ella, su pareja o las parejas que estén involucradas y les damos cada 6 meses para checar que ese dispositivo siga en el sitio correcto. El dispositivo de cobre es muy eficaz para prevenir el embarazo. Acuérdense que es más la complicación de una adolescente embarazada en comparación a que traiga un método anticonceptivo. Y la recomendación aquí es que dispositivo de cobre también lo consideren como anticonceptivo de emergencia. Que la recomendación es que tenemos 5 días después del coito sin protección para poderlo insertar. Y también si llegan a tener pacientes víctimas de violencia sexual que llegan 120 horas después de la agresión, podemos considerar la colocación nada más previniendo que hay que dar una orientación de las posibles enfermedades pélvicas. O sea que lo que se hace es dar tratamiento completo de toxicina, acitromicina, metronidazol, la cesta inyectada para el tratamiento antibiótico de las pacientes víctimas de violencia sexual. Todavía no veo ningún comentario. Saben, la pregunta era ¿cuántas píldoras de emergencia me puedo tomar en el año? ¿Qué conocemos sobre eso? Y bueno, mientras vamos avanzando, dentro de las recomendaciones que tenemos en estos documentos hay algo súper importante. Jamás debemos omitir el uso de analgésicos cuando vamos a colocar un dispositivo intrauterino. Ustedes pueden darle a la paciente 30 minutos antes ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, o ustedes mismas tomárselos y le van a colocar el DIU antes de la inserción, pero también aprender una técnica de bloqueo paracervical. Eso se hace con lidocaína. Esta lidocaína podemos encontrarla en forma de gel, en forma de spray, o nosotros inyectarlos en los puntos de bloqueo paracervical, que es en el fondo de los sacos. Esto se hace durante el procedimiento. Nada más le damos chance a la lidocaína que haga efecto más o menos de 3 a 6 minutitos. Y eso hace más amigable la inserción para los dispositivos intrauterinos. Y bueno, luego decirles que eh, acuérdense que es bien difícil tener la exactitud del momento donde una persona ovula.
La ventana fértil puede empezar 5 días antes de que yo voy a ovular, porque los espermas, acuérdense que pueden sobrevivir en el tracto genital más o menos 5 días. Entonces, desde 5 días antes están listos para el momento de la ovulación llegar a fecundar. Eso es importante tenerlo en consideración porque si no hay plan de embarazarse, es mejor la protección anticonceptiva. Gracias, Siri. Comentaban en la tomar. Es correcto. Si yo necesito tomar 10 píldoras en el año, no hay razón que yo como médico le niegue el acceso. Sin problema se la puedo dar y por supuesto vuelvo a hacer la consejería de que tiene que utilizar un método que sea más protectivo, porque incluso el hecho de que esté utilizando píldora de emergencia significa que se está exponiendo a bacterias, virus que pueden dar una EPI como tal. Muchas gracias por compartir. Y bueno, este es un resumencito de todas las opciones anticonceptivas que tenemos. Acuérdense que están las permanentes. Tenemos la OTB. Acuérdense que la norma como tal nos dice que si una mujer tiene 20 años y nos dice quiero la OTB aunque no haya tenido hijos, no hay una razón por la cual negarla. Ese principio de autonomía se respeta. Sí tengo un joven que me dice que a los 25 años no se ve paternando y se quiere hacer la vasectomía, sin problema se le da también el acceso. De las opciones reversibles tenemos las de barrera. Esta la verdad es que diafragma casi no se utiliza. El que principalmente se utiliza es el condón. Este condón, pues, acuérdense que es el masculino, que es como el más accesible por cuestión de precios y de distribución. Y si no, también es el condón femenino, pero ese cuesta más o menos unos 70 pesos, entonces puede ser un poco más costoso la inversión, por así decirlo. Y el capuchón, también es una opción, pero está un poco en desuso. De las opciones hormonales, cuando nosotros decimos que son anticonceptivos hormonales combinados, significa que traen progesterona y estrógenos. Estas son las de toma diaria, la que se inyecta cada mes, el parche que se coloca cada semana, durante 3 semanas y se descansa una semana, y luego se reinicia. Y también tenemos la opción del anillo vaginal. El anillo vaginal se coloca en los primeros días de sangrado, se deja 21 días colocado y en el día 22 se retira. Y las opciones hormonales de progestina sola es el implante subdérmico de 3 a 5 años, la píldora diaria o el inyectable de 2 y 3 meses. Estas solo traen progestina. Después de eso, los endoceptivos, que puede ser el dispositivo medicado, o puede ser el dispositivo de cobre solito o de cobre con plata, que es el que se conoce como silver care. Y luego lo que dice AE son las píldoras de anticoncepción de emergencia. Bueno, los sistemas de anticoncepción de emergencia. Puede ser el DIU de cobre, que se pone hasta 5 días después de la relación sin protección, y los hormonales, el ulipristal, que les digo que es más efectivo que el levonorgestrel. En segundo lugar, levonorgestrel, que es el más accesible y más barato. Y históricamente, eso nada más como cultura general para que lo sepan, también está la opción de Yuska, que la verdad es que casi no se utiliza actualmente porque da muchos efectos secundarios y no tiene tanta cobertura anticonceptiva. Luego, cuando hablemos de la eficacia de los métodos anticonceptivos, por lo general la paciente nos dice, pero ¿cuál es el mejor? La verdad es que nosotros no podemos decirle cuál es el mejor, porque depende de economía, logística, traslado, hasta la disciplina de las usuarias. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle, hay métodos menos efectivos y altamente efectivos, que son los que tenemos resumidos en esa tabla. Y nos vamos a ir de abajo hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, si tenemos 100 parejas utilizando el coito interrumpido, voy a tener 30 baby showers, 30 embarazadas. Entonces es muy ineficaz, prácticamente, aunque no haya una eyaculación dentro de la vagina, siempre tenemos líquido preseminal que puede embarazar. Entonces son de los menos eficaces. Luego, en segundo lugar, tenemos condones, diafragma, calendario. El condón sí va a proteger contra las IPS. El calendario es muy riesgoso porque, pues prácticamente, si yo me estreso, si me enfermé, lo que sea, puede cambiar el día de la ovulación. Por eso es bastante inefectivo. Y luego tenemos las inyecciones, la lactancia, la píldora, el parche y el anillo. Son medianamente efectivos porque estos son dependientes de la usuaria.
Sí se me pasó el parche una semana, no fui a aplicarme la inyección, se me olvidó una o dos píldoras, todo eso favorece que tengamos falla anticonceptiva. Y los que son súper efectivos, tan efectivos como tener la ligadura o la vasectomía, son todos los dispositivos intrauterinos con o sin hormonas que estén bien colocados en el fondo del útero, no en el cervix, o los implantes de una o dos varillas. Eso tenemos una eficacia de que si 100 pacientes lo están utilizando en un año, menos de una se va a embarazar. Y bueno, eso ya lo conversaron con la licenciada Ofelia. Yo debo de entregar la información sobre cómo utilizar estos métodos de la manera que me entienda la usuaria. Eso significa que si para ella se conoce el DIU, miren esta imagen, dice, el implante subdérmico aquí lo mencionan como el DIU del brazo, si la paciente lo conoce como DIU de brazo, sin problema, así le voy a dar la consejería de cómo va a utilizar ese método anticonceptivo. Y si, por ejemplo, tenemos una población donde no tienen mucho conocimiento de métodos anticonceptivos, pues la verdad es que aquí vamos a ir aterrizando la información para que la paciente pueda decidir sobre cuál opción es buena para ella. Decirles siempre que la información que vamos a dar es que son métodos muy seguros, no incrementan riesgos de cáncer y no les adelantan menopausia. Como todos estos mitos, también es importante que los vayamos eliminando. Después de eso, acuérdense que también es importante preguntarle a la paciente en cuánto tiempo se ve embarazada o se quiere embarazar. Porque, por ejemplo, si yo utilizo una inyección de 3 meses, mi retorno a la fertilidad puede pasar hasta 9 meses después de la última inyección. A diferencia, si yo traigo un implante, donde si me lo retiran hoy, prácticamente el retorno a la fertilidad es inmediato. ¿Y esto qué significa? Que hay pacientes que se fijan el implante y ya al siguiente mes ya están embarazadas, porque como no es de depósito, como la inyección de 3 meses, el retorno es súper, súper rápido. ¿Qué más tenemos sobre esta información? Es que aquí les dejo los QRs, estas hagan de cuenta que son informaciones que les van a ayudar a ustedes. Viene para si ustedes tienen dispositivos de iOS o de Android. Lo que ven en el lado izquierdo es una aplicación donde ustedes le van colocando la condición de su paciente, si es hipertensa, si ha tenido cirugía, ahí la misma aplicación les va diciendo qué categoría es determinado método anticonceptivo. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, una vasectomía, ahí les dice cómo van a hacer el procedimiento. Y lo que tenemos del lado derecho es la guía, el disco de criterios médicos de elegibilidad, donde pues, tenemos las opciones también de diferentes condiciones si la paciente está puérpera inmediata o tiene 6 semanas postparto o ya tiene 6 meses, cuáles son los métodos anticonceptivos que podríamos indicar en estas usuarias. Listo. No sé si hasta acá tengan alguna duda antes de pasarme a la siguiente presentación o algún caso que hayan tenido. Podemos aprovechar en lo que abro la siguiente. De la paciente que mencionaron, ¿hay alguna duda sobre el acceso a los métodos? ¿O estamos bien?
Hoy nos vamos a enfocar en pacientes con comorbilidades y métodos anticonceptivos. Acuérdense que decíamos que si la paciente es completamente sana, la verdad es que puede indicar prácticamente todos los métodos anticonceptivos. Ahora vamos a ver qué pasa con las pacientes que tienen comorbilidades. Vamos a hacer un pequeño resumen, porque ese es cuando uno dice, híjole, pero entonces, ¿qué le doy? ¿Qué le voy a recomendar? ¿Cómo le voy a hacer? Y aquí tenemos un pequeño resumencito justamente de estas últimas actualizaciones. Por favor, me dicen si ya ven la presentación. Voy a hacer pues. Bueno, acuérdense que van a haber periodos eh, reproductivos, por así decirlo, donde las mujeres sean más fértiles y otros donde sean menos fértiles. Ya se ve, gracias, doctora Andrea. Ya me moví un poquito porque así es mucho el ruido acá. Entonces, miren, lo que les quiero decir es que desde que una persona entra a la menarca, tiene la potencialidad de embarazar. Acuérdense que los extremos de la vida son los periodos de mayor riesgo. Si soy muy jovencita o si ya tengo una edad gestacional, una edad materna avanzada, que actualmente se define de 35 años en adelante. Ambos extremos de la vida es importante que los cuidemos porque no queremos pacientes complicadas. Si identificamos alguna paciente que tenga deseo reproductivo, lo idóneo sería que reciba consejería preconcepcional, que durante esa etapa de preparación preconcepcional tenga un método anticonceptivo, idealmente muy eficaz para prevenir embarazos riesgosos o reducir los riesgos, porque la verdad es que estar embarazada siempre va a ser el mayor riesgo de la etapa reproductiva de todas las mujeres. Entonces decíamos que extremos de la vida son más asociadas a problemas cromosómicos, por ejemplo, las molas, abortos espontáneos por malformaciones cromosómicas, complicaciones durante la gestación, que se asocian todavía más a trastornos hipertensivos, trastornos hemorrágicos, complicaciones obstétricas en general. Decirles que tenemos esta opción de criterios médicos de elegibilidad, estas opciones, pues aquí vamos a rescatar, por ejemplo, aquella paciente que sea lúpica, que sea renal, que ha tenido un trasplante de órganos sólidos, que es lo que vamos a hacer con estas usuarias. Y luego, bueno, aquí nada más como recordatorio el tema de anticoncepción de emergencia. Acuérdense que si una paciente que nos va sin un método anticonceptivo, sin problema yo podría decirle, bueno, tómate un cristal o tómate un levonorgestrel, tienes hasta 5 días después de la relación sexual sin protección. Y si tengo la posibilidad de colocarle un dispositivo de cobre, pues adelante, porque esto sí es muy efectivo y trae la ventaja de que pueda continuarlo como método anticonceptivo de uso regular. ¿De acuerdo? Pero espérenme. De mi presentación, no se ve cómo se ve.
Espérenme un segundo, estoy cerrando todas las ventanas, no sé por qué no lo puedo. Bien, de ver la presentación. Ah, creo que está compartiendo alguien más, no me dejo de compartir. Vamos a enfocarnos en etapas reproductivas medianas y tardías, donde vamos a tener pacientes que necesitan protección anticonceptiva. Acá lo que vamos a considerar son particularmente los riesgos cardiovasculares. Acuérdense que a medida y van pasando los años, naturalmente podemos tener más tendencia a ser sedentarias, mala alimentación, incremento del estrés, vasculopatía, disminución de la calidad del tejido endotelial, por así decirlo, y esto se puede asociar a riesgo cardiovascular, sobre todo porque a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener pacientes que puedan transitar hacia la menopausia y tener como diferentes riesgos cardiovasculares. En ellas, pues obviamente tendríamos que pensar qué vamos a hacer con el tema de la transición, los síntomas y demás. Entonces, comorbilidades asociadas que vamos a tener aquí, puede ser que la paciente tenga diabetes, hipertensión, que traiga miomas, que traiga pólipos, que tenga dislipidemia, donde dicen, no, pues es que tengo el colesterol alto, los triglicéridos altos, ya me dejaron la torbastatina, simvastatina, la metformina, tantas cosas, ¿no? Que se pueden llegar a necesitar. También la Asociación de Tabaquismo, lamentablemente a nivel de país, somos de los que tienen un índice más alto de tabaquismo en mujeres y pues eso representa un daño endotelial crónico. Y otras condiciones que no van a ser 100% presentes, pero no son nada despreciables, son por ejemplo los lupus, personas que tienen problemas con la tiroides, personas que tienen riesgo cardiovascular y para bien o para mal, pues también tenemos una lista de trasplantes vigente. Cada año pues tenemos un mejor registro de trasplante de órganos sólidos. También, si por ejemplo tenemos alguna detección de leucemias, de linfoma Hodgkin, no Hodgkin, prácticamente también hay opciones anticonceptivas para estas situaciones. Lo que ven en pantalla es un copiado y pegado de la versión 2009 de los criterios médicos de elegibilidad. Y aquí hagan de cuenta que les viene resumida. Ya dijimos que muchísimas condiciones van a ser categoría 1 y 2. Sin problema voy a dar los métodos anticonceptivos. Si tengo una paciente de menos de 35 años, si se dan cuenta en la tabla, prácticamente es candidata a todos los métodos anticonceptivos. Cuando ustedes ven que dice 1 y 2, significa que pueden dar el método. Y en la parte de arriba, lo que se ve en color azulito, déjenme ver si los puedo señalar. Lo que ven en color azulito son los métodos anticonceptivos hormonales combinados, inyectables combinados, píldoras, anillos, progestina sola, AMPD que es el trimestral, ENT que es el bimensual, implantes independientemente sea del levonorgestrel, que es el de hasta 5 años, o etonorgestrel, que es el de 3 años, lo pueden indicar. Y los dispositivos de cobre o de plata o medicados, pues también prácticamente son los que van a encontrar que la mayoría de las pacientes son candidatas a usar estos métodos. Cuando, por ejemplo, tengan pacientes de más de 35 años que fuman más de 15 cigarrillos al día, ahí sí mucho ojo, porque se van a dar cuenta que está aquí una categoría 4T, significa que riesgo cardiovascular por afectación al endotelio vascular se incrementa el riesgo cardiovascular, o sea que se me infarta esa mujer.
Entonces no le puedo dar nada que tenga los estrógenos combinados. Y de nueva cuenta, la obesidad como tal, índice de masa corporal arriba de 30, que ya son pacientes con sobrepeso, obesidad 1, 2, 3, pueden ser candidatas a la mayoría de los métodos. Prácticamente aquí se van a dar cuenta que están en categoría 2. Es mejor que en esa condición no se embaracen, porque luego sí va a ser una bomba hormonal el embarazo, más riesgo de complicación, mala preparación gestacional. Entonces mejor adoptar un método anticonceptivo en lo que mejora su índice de masa corporal, su resistencia a la insulina, su calidad de ovulación, etcétera. Y luego, aquí otras condiciones médicas, si tienen pacientes con la condición de endometriosis, que es este tejido que no se queda solo en la cavidad endo, endouterina, sino que se va al músculo, a los ovarios, tenemos pacientes con endometriosis intestinal, rectal, vesical, puede ser como muy latosa la enfermedad. Acuérdense que la endometriosis les quita mucha calidad de vida a las pacientes. Tienen dolor, tienen sangrado incrementado, tienen dolor a la evacuación, muchísima mala calidad de vida. Entonces, esos pacientes también los métodos anticonceptivos, aunque no se esté protegiendo el embarazo, sirven para mejorar la calidad como tal. Bueno, utilizar prácticamente todas las opciones anticonceptivas. Y resulta que le diagnosticaron un quiste de ovario, también resulta que fue un cistadenoma mucinoso, seroso, de 5 centímetros, de 20 centímetros, candidata a todos los métodos anticonceptivos. Si en algún momento tuvo mola, todos los métodos anticonceptivos, y actualmente yo estoy atendiendo a una paciente con embarazo molar, lo que no voy a colocar son dispositivos intrauterinos. Pone el riesgo teórico de que yo, al insertar el DIU, haga que se dé un embolismo de tejido trofoblástico. Ectoprión cervical, acuérdense que esta es una condición donde podemos tener mayor exposición de la zona de transformación sin problema, cualquier método anticonceptivo. Y tengo pacientes con neoplasia intraepitelial, también sin problema, todos los métodos anticonceptivos. Si está el BPH presente, no es contraindicación para anticoncepción. Y luego con el tema de mama, ya ven que muchas veces nos damos mucho cuidadito, miedo, y miedo que muchas veces es infundado cuando tenemos problemas de mama. Aquí el criterio te dice si tiene un nódulo, si tiene una enfermedad benigna de la mama, todos los métodos es candidato. Y hay antecedente de cáncer familiar, pero yo no soy la que cursa con esa condición de sospecha de cáncer ahorita o confirmación, sin problema, cualquier método. Si yo soy la persona que está cursando con cáncer actualmente, nada hormonal. La única opción sería DIU de cobre o DIU de cobre con plasma. Y si tengo cáncer de endometrio, todo lo que sea externo, incluido el cáncer de ovario también, todo lo que sea externo sin ningún problema. Nos vamos con un poco de reserva con colocar dispositivos intrauterinos. Si tengo miomas, ya ven que les digo a las pacientes siempre que ahora nos heredan miomas, fibromas, tumores de ovario, de lo que sea, menos terrenos de casas y carros. Entonces, si alguien trae la tendencia de mioma y está chiquito, está mediano, está grande, aquí lo que van a valorar es si, por ejemplo, ya quiere un dispositivo intrauterino, se lo puedo colocar siempre y cuando se vea bien la cavidad del endometrio. Si ya está deformado, ya no es candidata a los dispositivos intrauterinos. Pero a todos los demás métodos, sin problema, le pueden colocar cualquier opción anticonceptiva teniendo fibromas. Y bueno, ya para ir cerrando, pues prácticamente también si llegan a recibir una paciente que está en la lista para trasplante de hígado, de médula, cutáneo, de lo que sea. Esos pacientes obviamente deben de cuidarse muchísimo, no deberían de estar considerando la afectación porque puede retrasarse más, inmunodeprimirlas y empeorarlas. Entonces, desde antes o desde que ya estén en la lista, saben quién es candidata a trasplante, hablar sobre conceptoría anticonceptiva. Si ya la recibo post-trasplante, hay dos condiciones. Un trasplante que se complicó, que tuvo rechazo, pues. Aquí no damos nada que traiga estrógenos, sin problema damos progestinas solas, en fibra, en trimestral, en implante. Si ya traía su dispositivo, ahí se lo dejamos, no hacemos ningún cambio, nada más que el seguimiento para checar que esté en el sitio correcto. Y si fue un trasplante sin complicaciones, una buena aceptación, cero rechazo, candidata a todos los métodos anticonceptivos. Y bien, no sé si hasta acá tengan alguna duda o comentario, pues prácticamente esa era la conversación que teníamos para ustedes el día de hoy.
Vamos a abrir espacio para conversar. Y el registro, como menciona Miriam, el registro fue al inicio de la plática. Y les coloco el registro. Listo, ya deberían de ver el registro. Dice registro de asistencia 2025. Y sí, si hay preguntas, las pueden colocar en el chat. No, gracias a usted. Bueno, me parece que no hay ningún comentario adicional. Con esto daríamos por terminada la sesión. Cualquier duda, apoyo que necesiten, con gusto estamos para compartir. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Bueno, pues esperamos vernos en otro espacio. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cuál pregunta? Perdóname, Carmen Torres. A ver, déjame revisar el chat. Carmen Torres. Carmen Torres. ¿Qué hay que hacer cuando haya la correa en el uso de implante subdérmico de una varilla en paciente con 30 años? Por lo general, no es efecto secundario esperado el implante. Ahí lo que se hace es enfocarse específicamente en el protocolo de estudio de galactorrea. Lo ideal es mandar una prolactina en ayuno de 8 horas y el día previo que se cuantifique la prolactina, esa paciente cero estrés, 8 horas de sueño, la alimentación pues lo más balanceada posible y se determina si está fuera del rango. El rango promedio está entre 25 a 30 miligramos por decilitro. Pero también acuérdense que la prolactina viene desde el nivel de pituitaria, podría también asociarse a un problema de tiroides. Entonces le mando su perfil tiroideo para checar si va por ese lado. Hay algunas galactorreas que no son dependientes de TSH ni prolactina. Muchas veces también puede estar asociada por estimulación. Y luego dice el efecto secundario del implante. Ajá, ese prácticamente. Paciente de 51 años con mioma de medianos elementos sintomáticos, me imagino que sintomático significa sangrado, a la cual se le colocó el dispositivo intrauterino. ¿Por cuánto tiempo es recomendable su uso en caso de que la paciente no acepte quirúrgico? Pues está muy buena, es muy buena la pregunta, Linda. Esa paciente puede utilizar hasta los 55 años el dispositivo. Le recambia su DIU cada quinto año para que se mantenga en amenorrea. Y teóricamente, la, la transición a la menopausia en una población mexicana es alrededor de los 52 años. Para estar bien, bien seguritos, lo dejamos hasta el año, hasta que cumpla 55 años. Eh, y ese prácticamente, no sé cómo se responde a tu pregunta. Y dice Carmen, no tiene problemas de tiroides, pero es decir, ¿esto es el perfil tiroideo y cuánto tiene de prolactina?
Básicamente, si tú no le encuentras nada en los laboratorios, esa paciente ya es candidata en bioendocrinología. Y siempre, por cualquier cosilla, acuérdate en un ultrasonido de mama, porque la galactorrea no es un efecto tan secundario. Lo que usualmente tenemos con los implantes es sangrado irregular, retención de líquidos, por lo que a veces pueden tener las pacientes un incremento de 5 kilos en promedio. Entonces, si tienes el valor de prolactina, particularmente si está arriba de 100, ahí sí ya la mandamos con un endocrino. Dice Belén, yo ya tengo una paciente que vino a retiro de implante y el actual traía dos implantes, ambos los extraje, pero ella no está consciente de ello. No entiendo. Era una paciente con el implante de doble varilla o de una varilla. No entiendo, Belén, porque me dice que traía dos implantes. Ok, pero ella no estaba consciente de ello. ¿Qué probabilidad? Pues es que si ya le retiraste los implantes, su retorno a la fertilidad, si es completamente sana, debería de ser inmediato. Acuérdense que sí, el implante como tal no me va a dejar un problema de infertilidad. Cuando nosotros recibimos pacientes en biología de la reproducción, más que el antecedente del implante, del anticonceptivo que haya utilizado, los factores de infertilidad se dividen en dos, masculinos y femeninos. En el caso de los femeninos, suelen ser asociados a anovulación, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad y demás, problemas anatómicos asociados a la edad por mala calidad de ovulación, asociados a problemas cromosómicos. Pero por métodos anticonceptivos, la verdad es que eh, hay muy poquitos casos reportados donde las pacientes quedan en amenorrea, secundario a un antecedente de uso de anticonceptivos. Pero media vez yo le quito el método y sobre todo si no es de depósito, tendría que retornar su fertilidad inmediata. Y la otra parte, acuérdense que es el factor masculino, habría que checar cómo es esa calidad de esperma. El implanón, supongo que solo durante el tratamiento las molestias pudieran ser mayores, por eso, pero fuera de eso, no, en realidad no, solo durante la transición. Y también ha pasado, hemos tenido casos donde ya ven que antes el implante venía como de este largo y era más propenso a que lo colocáramos muy profundo. Lo que sucedía era que como no teníamos una certeza de qué hacer, pues se dejaba pasar el tiempo hasta que se le acababa la hormona ese implante. Ya la paciente tenía ese cuerpo extraño, no había como mayor efecto y eventualmente podría retornar su fertilidad porque se acabó por completo la hormona de ese implante. Listo. ¿Algún otro caso que tenga? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Perfecto. Entonces, con esto daríamos finalizada la sesión. No sé si hay algo más que quiera agregar la coordinación. Muchas gracias, doctora Claudia. Gracias por esta ponencia y por resolver todas las dudas de los asistentes. Y pues por el momento ya no hay más dudas, solamente nos queda agradecerle y esperando que no sea la única vez, sería muy bueno un taller, por ejemplo, para selección de los métodos de planificación, ¿no? Para de acuerdo a la edad, qué es lo que nos manejaba, ¿no? No sé, bueno, sí estaba usted presente que hace rato que platiqué de esa niña específicamente de 12 años, bueno, es adolescente, o sea, ¿qué método sería el ideal? ¿Cómo se hace algún tipo de consejería también en los adolescentes? Digo, son muchas cosas, ¿o no? Hay cosas tan interesantes aquí en este tema, doctora, y pues no sé si usted desea agregar algo más respecto a este punto. Escuché a medias porque estaba la licenciada Ofelia, pero entiendo que fue una paciente de 12 años con una EPI y se buscaba como la privacidad. Sí, sí, ajá, era una niña, bueno, adolescente de 12 años que llegó por un dolor abdominal.
estaba bajo, entonces se mandó ultrasonido para descartar apendicitis y cuando regresa el ultrasonido era una enfermedad pélvica inflamatoria. Ok. Entonces le pregunté si había iniciado vida sexual activa, ella lo negó. Yo pedí a la mamá que saliera Ujú. y ya cuando estaba con ella, la niña me confesó que ya había iniciado vida sexual. Ok. Entonces, a mí se me ocurrió llamar a la psicóloga para pues poder hacer consejería y toda esta cuestión. Entonces, la psicóloga le pidió que le dijera a su mamá. La niña se negó, la niña se negó y pues ella le avisó a la mamá. Entonces, todo fue un caos porque la mamá ya ni Sí, siquiera aceptó que se quedara hospitalizada la niña y pues bueno, ese tipo de situaciones nos sí, pasa a todos, creo, y van a sí, seguir pasando. Digo, yo sí, estoy en un área sí. donde llegan muchos jóvenes pues, ahora sí que hay un servicio de urgencias, ya me tocó en otra ocasión otra adolescente de 14. La diferencia es que ahí la mamá tenía pleno conocimiento de la vida de su hija, vida sexual, y en este caso también cómo hacer la consejería y todas esas cuestiones. Le decía yo, Sí. valdría mucho la pena hacer un taller respecto a Solo de estas. menores de edad. Sí, pues prácticamente, o sea, creo que las prácticas sexuales ya no son, más bien, ya son diferentes en comparación a las que nosotros conocimos, experimentamos. Hace poquito, no, ya no, hace como unos 2, 3 años estuvimos en un taller donde estábamos con adolescentes, entonces una adolescente preguntó si ella se podía embarazar con un dragón. ¿Alguien sabe qué es un dragón en la actualidad? No, no sé. Significa que se tragan el esperma y lo sacan por la nariz. Eso es un dragón. Entonces no tenía conocimiento el adolescente de si eso la podía embarazar, obviamente no. Es como antes, no sé, diferentes prácticas, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de una actividad diferente, a nosotros nos puede sorprender y hacer como este gesto, ¿no? Yo cuando también lo entendí, fue así como, ay, Dios santo. Pero hay que procurar como ser, no poker face, pero sí como entenderlos para que se abran y nos digan todos los factores de riesgo a los que están expuestos, ¿no? También el rainbow es otra cosa que hemos encontrado en las escuelas donde hay, o sea, se lanza la orina o se lanza el esperma y hacen diferentes competencias para ver quién tarda más en eyacular. Entonces, ese tipo de cosas que si tú haces una cara de asombro no te van a contar mal. Entonces, hasta eso es como irlo como practicando poco a poco. Retomando este tema del caso de la niña, la verdad es que nosotros tenemos mucha protección a partir de la norma 0047. Si yo recibo un adolescente que tiene 10 añitos hasta 19 años, la consejería se puede dar sin la presencia de padre, madre o tutor. Eso lo decide el adolescente. No es lo mismo el segundo caso donde teníamos más conciencia de la importancia pues, de la salud reproductiva a la primera que comentaron. Me parece que ustedes pueden identificar quiénes son como sus aliados o no aliados para que en las próximas capacitaciones pues los invitemos, porque creo que hay como muy poca difusión de la normatividad y eso hace que podamos tener tropiezos. Si hubiésemos tenido como un manejo lo menos atropellado posible, por decir así, para esa paciente, pues la psicóloga pudo haber dado la consejería, la protección, el hecho de que nosotros le acercáramos el método anticonceptivo. Si esa paciente no tenía fiebre y tenía la EPI, es decir, una EPI nivel 1, pues la verdad es que se podía ir como manejo ambulatorio 14 días. Y desde ese momento podría yo haber iniciado un método anticonceptivo. Hay un concepto actual que se llama Quick Start, que viene en el lineamiento técnico de anticoncepción y dice, si tú recibes una paciente que sabes que no va a regresar o no vas a tener otra oportunidad, es más benéfico que en ese momento le coloque su implante, su inyección, empiece su píldora, empiece su parche y que le expliques que deben de esperar 7 días para que esté 100% segura de que ese método ya la está protegiendo. Si llega a quedar embarazada, acuérdense que los métodos anticonceptivos no son abortivos. ¿Cuántas pacientes hemos tenido que traían su inyección, su implante y ahí está el embrioncito moviéndose en el ultrasonido, ¿no? Entonces, la verdad es que los métodos anticonceptivos no son abortivos como tal. Sí le explicamos que, pues, si le llega a faltar la menstruación, se siente con náusea, mareo, pues se haga la prueba, ya, 2 semanas después de que le aplicamos el método. Eh, y pensando en la privacidad del adolescente, quizá en ese momento no era candidata por la EPI a ningún método intrauterino. Si ella pudiera ocultar la aplicación del implante, podría ser una opción porque es de los más eficaces.
Si no, vamos bajando en eficacia, podría haber sido un inyectable mensual o bimensual, que se pudiese empezar en ese momento. O si tiene la certeza de que no va a ser un problema para ella la píldora, se lleva su píldora, le empieza desde ese día, aunque no esté menstruando, y le decimos, espérate 7 días para ya retomar tu vida sexual. Siempre hacer el recordatorio del uso de barrera, particularmente si va a iniciar una vida sexual donde su pareja ni ella tienen un PCR para clamidia, ni plasmodia, plasma, etc. Y otro punto bien importante es que la población joven actualmente tiene la posibilidad de colocarse su vacuna contra VPH. Siempre hacerle la recomendación a la mamá, ya que si tenemos esta campaña en las escuelas, que es gratuita, la vacuna de VPH, adelante. Porque eso significa que si inician una vida sexual temprana, se pueden exponer por manera más prolongada al virus. Acuérdense que el virus puede tardar 10 años, 20 años hasta que te da una lesión precancerígena o cáncer como tal. Entonces, si ya trae su vacuna, trae esa defensa súper reforzada para que no avance de lesión local a invasiva o a cáncer. Entonces, cómo ir pensando como en todos estos pilares para que siga disfrutando la sexualidad. A final de cuentas, pues ya había tomado la decisión de iniciarla, que lo haga lo más segura posible y evitando un embarazo de un adolescente o no planificado. Muchas gracias, doctora. Al Gracias por contrario, completarnos. Hace ratito mencionaba de la norma y dije, ay, bueno, voy a tomar dato, era la 0047. 0047 y hay un apéndice C que viene al final del documento, donde el adolescente te firma que quiere la consejería y tú lo anexas a su expediente. Ah, perfecto. Sí, doctora, eso también le iba a decir, porque ¿qué fines legales tiene una firma de un adolescente para Mm, fin? Pues prácticamente decíamos ayer con el licenciado Felio, o sea, hablábamos de los perritos, por ejemplo, decíamos, pues es que antes nadie los consideraba como personas, perdónenme, como seres que merecen respeto y etcétera, ¿no? Y decíamos, pues es que antes las niñas pasaban a ser posesiones de hombres mayores y no habían derechos. Actualmente tenemos esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos que defiende el derecho a la salud y la autonomía de los adolescentes. Ya con eso, a nivel México, pues tenemos el respaldo jurídico. Ajá, gracias, doctora. Pregunta Natalie Castellanos, doctora, si tengo una paciente femenino de 41 años, sana, hace ejercicio, cuida su alimentación, sus sueños, sus emociones, estudios de laboratorio normales, se inyecta bimensual, ¿hasta qué edad lo puede continuar? Hasta los 52 años, 55. Si esa paciente tiene riesgo de embarazo, tú déjale el método anticonceptivo hasta que estés por ahí de los 50 a 52. La guía más amplia te dice que hasta los 55. Y ese inyectable en esa transición de la etapa reproductiva va a hacer que tenga menos síntomas en la transición hacia la menopausia. Si tú la dejaras de manera natural, puede ser que tenga más tendencia al bochorno, a la distimia, al cambio del estado emocional, a las irregularidades menstruales. Cada paciente es como muy diferente. Hay aquella que la matan los bochornos y hay aquella que nada, bueno, no es nada más, y hay aquella que hasta termina con anemia por el sangrado irregular. Entonces, la aplicación de los inyectables, esta hormona que queda como de depósito, es como un pequeño sustituto, por así decirlo, de toda esa reserva hormonal que se pierde por la baja reserva ovárica en la etapa reproductiva tardía. La puede continuar sin ningún problema. Si acaso podrías valorar si tiene tendencia a osteopenia, osteoporosis, tienes que proteger endometrio, pasarla del anticonceptivo a terapia de reemplazo hormonal. Pero si actualmente corre un riesgo de embarazo, pues déjala con eso, sin problema. La puede continuar hasta ya los 50 y tantos años. Gracias, Esta doctora. paciente se escucha muy sana, nada más acuérdate que de manera anual su mastografía, su papá Nicolau, su bioquímica sanguínea y su biometría hemática para checar riesgo cardiovascular. Hay perdóname, es que hay tanto que hablar sobre salud reproductiva, pero váyanse a la página de la AHA, American Heart Association, donde ahí les pone riesgo cardiovascular, riesgo cardiovascular. Y le ponen la palabra clave terapia de reemplazo hormonal y ahí les dice, esta paciente es categoría verde, esa semaforización, verde, amarillo, rojo. Ahí se van a dar cuenta que todos los virus cardiovasculares vienen incluidos. Si su paciente está en verde, sin problema, pueden dar reemplazo hormonal o dejarla con ese método. Entonces, sí.
Gracias, doctora. Aquí preguntan en ese de la perimenopausa, ¿cuál sería el método inyectable ideal para las pacientes? Si tu paciente cae en categoría verde de esta categorización triage que hacemos para reemplazo hormonal, estamos hablando de anticonceptivos, ¿verdad? Prácticamente la paciente es candidata a la mensual, bimensual y trimestral. Si tu paciente en esta categorización cae en amarillo, podría ser candidata a el inyectable que no trae estrógenos, que es el bimensual y trimestral. Y si cae en rojo, ni por aquí se me ocurre darle nada hormonal. Ahí tendríamos que manejarla más bien sintomáticamente. ¿Qué si le vas a dar Veosa por los bochornos? ¿Qué si le vas a dar BioLife porque tiene hipodeseo sexual? Va a depender como de la característica de la paciente. No es que sea como un estándar de qué inyección sí o qué inyección no. Muchas gracias, doctora. Bueno, alguien comenta que ayer quiso entrar en la página de DKT Academy, pero solo tenían acceso a material los matriculados. ¿Cómo puedo acceder a los videos? Según yo, voy a preguntar a la oficina central, con que coloques tu número de cédula profesional. ¿Te refieres a eso con matriculado? Mm, es que dice que intentó entrar a la página Lo que y te que pide es datos generales, correo y una cédula. a lo mejor, ajá. Sí, Sí, gracias, doctora. muy bien. Pues es todo, doctora. Muchas gracias por este tiempo extra. Sí, con Sí, gusto. entonces, pues solamente nos queda agradecerle también a la licenciada Ofelia por estas ponencias tan completas, tan pues enriquecedoras para todos nosotros. Siempre estamos aprendiendo más y como repito, no espero no sea la única vez que estén con nosotros. La verdad es que hay mucho de dónde aprender. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Pero sí, sin problema organizamos los siguientes.